El mundo está al borde del colapso. Desde octubre del 2023, Gaza se ha convertido en el escenario de uno de los crímenes más atroces del siglo XXI. Miles de palestinos han muerto bajo los bombardeos israelíes, hospitales destruidos, niños enterrados bajo escombros y una población entera desplazada. Lo que muchos ya califican como un genocidio ha dejado a Israel cada vez más aislado en la escena internacional. Y ahora, a ese escenario se suma una nueva amenaza: el enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Misiles, drones, amenazas nucleares. Mientras Estados Unidos, Rusia y China observan y se preparan. Ante este panorama global, muchos se preguntan, ¿dónde podríamos estar a salvo si estallara una guerra nuclear? Y es ahí cuando renace un antiguo plan, olvidado por muchos, pero nunca abandonado del todo. Un plan sionista que señala a la Patagonia chileno-argentina como la tierra prometida, o más bien, como un refugio geopolítico del mundo. Un plan silencioso, estratégico y lleno de señales que ahora vuelven a encajar. Hablamos del Plan Andini, una supuesta estrategia para establecer una segunda patria judía en el fin del mundo. ¿Es solo una teoría o es parte de algo que ya está ocurriendo? Aquí, en el libro del oculto, te lo contamos. Todo comienza en 1896, cuando Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo político, publica el libro Un Estado Judío. En él propone que el pueblo judío necesita una patria y sugiere dos ubicaciones viables: Palestina y la Patagonia. Anterior a Herzl, Leon Pinsker, en su libro Autoemancipación, de 1882, fue un defensor de la opción de formar un Estado judío en la Patagonia chileno-argentina, al igual que Maurice de Hirsch, uno de los impulsores de las colonias judías en América. En 1938, el militar Joseph Otmar Hefter menciona también Sudamérica como una posible opción en un espacio para los judíos. Pero el término Plan Andini no aparece oficialmente hasta 1971, cuando el economista argentino Walter Beberaghi lo introduce al debate público. Desde entonces, las piezas se empezaron a encajar lentamente. Para entender el trasfondo ideológico del llamado Plan Andini, es necesario observar una antigua controversia dentro del judaísmo moderno. En su libro La 13ª tribu, publicado en 1976, el escritor Arthur Koestler expone que una gran parte de los judíos europeos, especialmente los askenazíes del este de Europa, no descienden de los israelitas bíblicos, sino de un pueblo túrquico llamado los jázaros. Esta tribu se habría convertido en masa al judaísmo durante el siglo VIII y a través de la caída de su reino se habría dispersado por la Europa oriental. Koestler distingue así entre dos grupos: los judíos semitas, originarios del Medio Oriente, descendientes directos de las antiguas tribus de Israel, y los judíos jázaros, descendientes de esa conversión histórica en Eurasia. Aunque Koestler no plantea una conspiración, algunos pensadores posteriores retomaron esta idea para construir una crítica al sionismo moderno. Si muchas élites judías no tienen raíces en la tierra prometida, entonces su reclamo territorial podría carecer de fundamento histórico o espiritual. Desde ahí, algunos ensayistas han sugerido que el origen del legado del Medio Oriente habría permitido a ciertas élites actuar fuera del marco espiritual de la Torá, adoptando estrategias territoriales y financieras más agresivas. Es por esto que incluso existen protestas de judíos ortodoxos, antisionistas, que consideran ilegítimo el actual Estado de Israel. En este contexto se empieza a vincular a las familias como los Rothschild, con larga historia en la banca europea, y a figuras influyentes como Henry Kissinger, con los askenazíes de origen házaro. Aunque no existe evidencia directa de que estos personajes se identifiquen con ese linaje, la coincidencia entre su ascendencia, su rol en estructuras de poder global y la teoría de Koestler ha alimentado una narrativa que, sin ser concluyente, genera debate. El Plan Andini se ha relacionado con textos y teorías que apuntan a una reorganización mundial. El Plan Kalergi,
que postula la disolución de las naciones europeas mediante la inmigración masiva y la mezcla cultural. Las cartas entre Mazzini y Pike, que anticiparían 3 guerras mundiales, cada una diseñada para provocar transformaciones geopolíticas. La primera destruiría los imperios europeos, la segunda derribaría el nazismo y establecería a Israel, y la tercera enfrentaría al Islam con Occidente. Y por último, los protocolos de los sabios de Sion, un texto que describe un supuesto plan para controlar la prensa y los medios de comunicación, manipular la economía global, provocar conflictos sociales y guerras para debilitar los estados, socavar religiones y valores tradicionales, y crear un gobierno mundial bajo el dominio judío. A pesar de que estos textos, como los protocolos de los sabios de Sion o las supuestas cartas entre Mazzini y Pike, han sido ampliamente desacreditados y expuestos como fraude, no deja de ser válido preguntarse, ¿quién los desacreditó y con qué propósito? Más allá de su autenticidad, lo inquietante es cómo ciertas dinámicas descritas en ellos, como la erosión de las soberanías, la manipulación mediática o los conflictos sociales orquestados, parecen resonar con lo que vemos en el mundo actual. ¿Son solo simples coincidencias? Cada año, más de 8.000 soldados israelíes viajan a la Patagonia tras cumplir su servicio militar. Oficialmente llegan como turistas, pero existen denuncias de actividades sospechosas, tareas de cartografía, estudios geográficos y movimientos en zonas remotas. Aparte, se acusa el uso de radios satelitales de estos supuestos turistas israelíes con pasado militar. La percepción local y varios incidentes han generado el rechazo ante los israelíes. Existen hospedajes que ofrecen servicios solo para israelíes y usan señaléticas en hebreo, lo que refuerza su separación cultural. Lugareños y autoridades han expulsado a turistas israelíes por comportamiento cultural inapropiado, desde incendiar zonas protegidas hasta violaciones de normas en parques, lo que ha agravado la desconfianza. En hostales es común que se nieguen a alojar israelíes debido a robos, desórdenes y dejos arrogantes percibidos. Testimonios de lugareños y ex autoridades como el senador chileno Eugenio Tuma y el general argentino Roberto Bendini alertaron sobre estos hechos. Bendini fue removido de su cargo poco después de sus declaraciones. Las alternativas que habían, estaba claro Palestina, pero también estaba la Patagonia. Y creo que es una ingenuidad de parte de Chile y de la seguridad y la defensa de Chile de no mirar qué es lo que está ocurriendo con la Patagonia, con las permanentes visitas de las Fuerzas Armadas israelíes y que vienen a hacer cartografía, que vienen a hacer mapas. Eso lo sabe las Fuerzas Armadas chilenas, lo sabe Carabineros, pero eso me lo dicen para callado. Oficiales, altos oficiales me han confirmado que es así. En el año 2011, el turista israelí Rotem Singer causó un incendio en Torres del Paine que destruyó más de 15.000 hectáreas. Después de un juicio, se acordó que solo debía pagar una multa y fue obligado a plantar 50.000 árboles. En 2025, otro gran incendio afectó 3.000 hectáreas en la Patagonia argentina. Aunque no hay pruebas concluyentes, hay testimonios que apuntan a personas de origen israelí. Y si te preguntas de qué servirían estas quemas intencionales, primero, para despoblar zonas rurales, quemar bosques forzaría migraciones y facilitaría el control del territorio. Segundo, eliminar resistencia local, se debilitarían comunidades mapuches y pequeños propietarios. Tercero, justificar intervención internacional o compra masiva de tierras, bajo la excusa de ayuda humanitaria o reforestación. Y cuarto, cambiar el uso del suelo, facilitando desarrollos estratégicos en zonas antes protegidas. En este contexto, el empresario estadounidense Douglas Tompkins compró más de 1 millón de hectáreas en el sur de Chile y creó el Parque Pumalín. Aunque donó esas tierras al Estado, lo hizo bajo una condición: solo podrán usarse con fines ambientales. Legalmente, el terreno es chileno, pero al estar sujeto al derecho real de conservación, queda excluido de uso estratégico o económico. Su viuda, Christine Tompkins, ahora embajadora de la ONU para áreas protegidas, impulsa iniciativas similares con apoyo de la Fundación Rockefeller. El patrón parece repetirse.
compra, conservación, inmovilización y potencial administración internacional futura. Desde el año 2012, Chile cuenta con una capellanía judía oficial en La Moneda. El rabino Eduardo Weingarten dicta clases de judaísmo dentro del propio gobierno. También existe una asociación parlamentaria chileno-israelí con legisladores de todos los sectores que cada año viajan a Israel con gastos cubiertos. En 2018, durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, un logo oficial del Ministerio del Desarrollo Social causó controversia en redes y medios alternativos. Entre los elementos gráficos se distinguía claramente una estrella de David, aunque el gobierno lo atribuyó a una coincidencia de diseño. Para algunos fue una señal evidente del alineamiento ideológico y cultural con intereses israelíes. Actualmente, la relación se ha tensado. El presidente Gabriel Boric ha sido uno de los críticos más duros de Israel en América Latina. En 2025 lo acusó de tener vocación criminal por sus acciones en Gaza y Chile se sumó a la demanda por genocidio presentada ante la Corte Internacional de Justicia. Por otro lado, en Argentina, Javier Milei ha forjado una alianza estrecha con sectores del sionismo más conservador. Este vínculo no es solo espiritual, es estratégico. En el año 2021, tras ser tildado de antisemita, Milei inició un acercamiento con el movimiento sionista Chabad Lubavitch, liderado en Argentina por el rabino Axel Vanich, hoy embajador argentino en Israel. Pero la relación no termina ahí. Empresarios como Eduardo Elstein, dueño del banco hipotecario IRSA y Cresut, y Gerardo Weinstein, ligado a medios como El Cronista, DirecTV y TIC Sport, son figuras claves del sionismo económico argentino. Ambos han apoyado la campaña de Milei, facilitando incluso sus viajes a Estados Unidos e Israel. Como explica el historiador Martín Martinelli, en América Latina, en donde más hace pie el sionismo, es en Argentina, ya que ocupa lugares claves en nuestro país, como en los grandes medios de comunicación y las universidades. En este contexto, Milei no solo ha declarado su apoyo incondicional a Israel, sino que ha prometido reconocer Jerusalén como su capital. Mientras tanto, más de 50.000 palestinos han muerto desde octubre del 2023 a causa de los bombardeos israelíes en Gaza, sin que haya una sanción internacional efectiva. Bajo este panorama, el vínculo entre sionismo, poder económico y geopolítica argentina se fortalece y el plan Andinia vuelve a proyectarse con nuevos aliados, mucho dinero y un futuro que podría estar en juego. En un mundo en conflicto, la Patagonia emerge como un posible refugio geopolítico. Diversos informes la señalan como una de las regiones más seguras ante una guerra nuclear. Baja densidad poblacional, aislamiento geográfico, recursos hídricos abundantes, infraestructura militar casi nula. No es extraño que grupos de poder global busquen asegurarse del control de esta zona. Entonces, ¿existe realmente el Plan Andinia? No hay un documento oficial que lo confirme, pero hay demasiadas piezas dispersas que al unirse dibujan una imagen inquietante. Soldados en zonas claves, compras masivas de terreno, influencia institucional, separatismo, tensiones diplomáticas y un creciente interés global por la región más aislada del planeta. ¿Coincidencia o construcción? No se trata de sembrar paranoia, sino de invitar a la reflexión, porque mientras creemos que somos libres, otros ya están trazando el mapa del futuro, y no necesariamente es un futuro pensado para nosotros. Si te gustan las conspiraciones, entonces no puedes perderte esta lista de reproducción que te dejo por acá.